Saludo muy grande a todos nuestros radioescuchas. Gracias por todos sus comentarios. Y mi nombre es Cecilia Marras, de Yo Soy de Chile. Estoy con mi querida Trini Siles, Viviana Masorio. Y en esta nueva semana, prepárense para este viaje literario con la Trini y la Vivi, que nos van a encantar con este nuevo cuento. Adelante, Trini. Muy bien, hoy sí les traigo un cuento de un autor del que revisamos ya otro libro, otro cuento. Hoy vamos a ver el libro, el cuento de el alfabeto, que proviene de este libro, El autómata. Veamos bien. Tenían cita en el cruce del camino provincial. Había llovido toda la mañana. Girolamo sacó del bolsillo la carta y volvió a leerla. Mientras la leía, explicándole a su novia sobre su decisión de romper con ella, pensó que era una acción cobarde no decírselo de viva voz, pero se justificó pensando que la culpa la tenía el temible carácter de la muchacha. La portezuela del automóvil se abrió y Ana se le precipitó. Girolamo se metió en una columna de camiones y automóviles que salían de la ciudad hacia el campo. Volvió a pensar lo que había pensado la primera vez que la había visto. Una cara de Madonna, de óvalo, delicado, pero con dos ojos nada dulces, sino constantemente trastornados por no sabía qué irrazonable furor. Esta expresión furiosa dejaba transparentar, sin embargo, cierta infelicidad. Girolamo no podía menos que experimentar un oscuro sentimiento de lástima. Ella le pidió cigarrillos y él le indicó que los sacara de la gaveta. Sin lograr abrirla, ella gritó: «¡Pero ábreme este coso! ¿No ves que no puedo?» «Con impaciencia nada se consigue», dijo él, pero con dulzura. Abriéndosela, le dijo: «Eres demasiado impaciente tú». La vio resoplar, henchida de cólera. «Te pareces a mi padre. Mira, hoy», le dijo ella, «no me vengas con sermones. De lo contrario, yo abro la portezuela y me tiro. ¿Quieres decirme qué diablos te pasa?» «Me pasa que esta mañana mi padre ya me sermoneó y el resultado es que me hice un chichón en la cabeza». El padre de Ana era un albañil paciente y razonable. «¿Tu padre te pegó?» «Oh, no, figúrate. Si me pega, lo mato». «No, me lastimé sola, desesperada con su sermón que no acababa nunca. Empecé a gritar y después golpeé mi cabeza contra la pared. Tócame aquí, verás qué chichón me hice». Él le palpó el cototo. «Estás loca», le dijo, «pero veamos, ¿no puedes controlarte? Oye, ya te dije que no me sermonees, no es el momento propicio». Está bien, siempre que te tranquilices». Girolamo calló y se dedicó a guiar en silencio. Al cabo de un largo silencio, Girolamo quería que Ana se calmara y recibiera su carta de ruptura en una condición de espíritu menos turbada. Empezó a hablar de un libro que estaba leyendo y que llevaba en el asiento de atrás. Ana parecía haberse calmado y preguntó qué tipo de libro era. Girolamo se lo puso sobre las rodillas. Era una historia de Italia. «¿Qué está escrito adentro?» «¿No te lo dice el título?» «Pero, ¿historia de qué?» «¿Sabes que eres tonta? Pues historia de Italia». «Oye», dijo, «no me contestes así. Ya te lo dije, estoy con los nervios de punta. Y más aún, mira, esto es lo que hago con tu libro». Bajó el vidrio y tiró el libro al camino. Girolamo paró el automóvil. «¿Qué diablos te pasa?» Flanqueaba un campo de aviación por allí, con pocos aviones. Algunos ociosos que estaban observando el campo se volvieron a mirar curiosamente a Girolamo mientras recogía el libro. Se le ocurrió que la actitud de Ana era demasiado extraña para no tener un significado.
¿Pero cuál? Volvió al automóvil reflexionando. Ana, con algo de arrepentimiento, preguntó, ¿estás enojado conmigo? Yo soy así, y me aceptas o me dejas. Te dejo, hubiera querido decirle Girolamo, mas se contuvo y dijo, no, no estoy enojado contigo, pero ahora me vas a hacer el favor de leer esta carta. Y se la puso sobre sus rodillas. ¿Qué dice esta carta? Léela. Ana recogió la carta diciéndole, está bien, me la llevaré a casa y la leeré cómodamente. No, tienes que leerla aquí delante de mí. Así me dirás lo que piensas y no se hablará más del asunto. La vio ponerse roja de ira. La leeré cuando y donde se me dé la gana. Girolamo, indignado a su vez, se disponía a decirle, léela, ¿acaso eres analfabeta? Cuando se percató de que Ana tenía la carta al revés. Su ira se disipó, pues pensó que quizás la muchacha realmente no sabía leer. Dijo con dulzura, devuélveme esa carta. Tan solo te la devuelvo si antes me dices qué contiene. Nada especial, solo te decía que te quiero. Bueno, en realidad también te decía otra cosa. Te decía que no debes estar siempre tan nerviosa, tan enojada con todos y con todo. Ya te lo dije que soy así. En mi opinión, siempre estás tan furiosa porque hay muchas cosas que no sabes, que no comprendes. Y esto te da rabia y te enfurece. ¿Quién te lo dijo? Lo digo yo. Tiraste el libro porque en el libro hay algo que no puedes captar y controlar. Bien, ya basta de sermones. Tengo hambre. Vamos a comer. Ana le devolvió la carta. El automóvil salió a la carretera que bordea el lago de Castel Gandolfo. Los jardines y villas ocultaban el lago. Dijo el joven, mira en ese mapa y dime dónde desviarnos para ir a Nemi. Busca donde esté escrito Camino de los Lagos. Era la última prueba. La vio tomar el mapa, desdoblarlo, mirarlo con engorro. Yo no veo el tal Camino de los Lagos. ¿Para qué vamos a ir hasta Nemi? Está muy lejos y yo tengo hambre. Mira, vayamos a ese restaurante. Estuve allí otras veces y se come bien. Mira el cartel que dice algo que nos impide comer ahí. ¿Qué dice? Cerrado por trabajos de refacción. Esta vez la muchacha no dijo nada, pero en aquella otra verja, le dijo él allá al fondo, hay otro cartel que indica Restaurant Belvedere. Especialidad cacería. ¿Quieres que vayamos allí? Vamos donde quieras, con tal que comamos. El auto había llegado a la verja. Girolamo disminuyó la marcha, pasó debajo del letrero que en grandes letras amarillas sobre el fondo verde decía Restaurant del Lago, especialidad pescados del lago. Quiero mostrarles una imagen con la que yo al menos me imaginé a la protagonista y allí voy, un minutito. Eh, Les pongo la imagen para que ustedes compartan la imagen que yo me hice de la protagonista. El alfabeto. Efectivamente, este cuento pertenece a la antología, como les decía, del autómata que se editó en Buenos Aires en 1967 por Editorial Losada. Muy bien, después de esta lectura, como otras veces le paso entonces el micrófono a Viviana. Gracias, Trini. Sí, yo también me imagino una especie de fierecilla sin domar, ¿no? En este caso, porque me impresionó las reacciones y las actitudes tan violentas y viscerales, ¿no? De Ana, de esa Madonna con gestos como de rugido. Bueno, yendo un poco a lo que siempre me gusta compartir, el título, el alfabeto, cuando me llegó el cuento me dije,
¿para dónde vamos? ¿No? Yo les decía a las chicas antes de empezar, yo soy educadora, así que el tema del alfabeto es algo que me importa mucho, ¿no? Y de la alfabetización. Y pensaba eh, que no sé si refleja en su totalidad lo que sucede, pero si le hubiera puesto la analfabeta, nos hubiera robado la sorpresa el, el autor. Entonces, en vez de ir por la negativa, fue por lo positivo, por lo cual me pareció, después que leí el cuento, muy, muy acertado el título, ¿no? O sea, el alfabeto, esa sucesión de signos y la posibilidad de dominarlos. Y es muy impresionante el contraste, porque él estaba estudiando en la Universidad de Girolamo, y Ana era analfabeta. Qué vínculo, qué relación, que tal vez no hubiera sido tan terrible si ella hubiera blanqueado lo que sucedía. Pero vemos claramente a lo largo de todo el cuento un mecanismo de defensa, ocultarlo a través del enojo, a través del rechazo hacia todo aquello que podía dejar en evidencia esa carencia. Entonces, eh, vamos recorriendo compartiendo esa cajuela del auto, ¿no? Donde yo siento como, y me cuentan después cuando lo lean, como una tensión permanente, ¿no? Que se libera un poco de una forma terrible cuando ella se levanta y tira el libro, inclusive, ¿no? Cuando tira el libro por la ventanilla. O sea, muy tenso todo el cuento y muy interesante el manejo de Girolamo. Después lo retomaré un poco. Y le contaba a Trini, le tuve que pedir ayuda en esta oportunidad porque no lograba localizar el libro donde había sido publicado el cuento. Y cuando ella me dice el autómata, es como que me hizo un clic en la cabeza, porque digo, sí, justamente esta muchacha era como un autómata. Al no tener elementos para funcionar racionalmente, o sea, para apropiarse del universo simbólico que significa leer, no podía leer el mapa, no podía leer los carteles, no podía leer el libro, la tapa del libro, la carta. Entonces reacciona, instala una conducta automática, que es responder agrediendo, defendiéndose. Y no, o sea, me impresionó, pero no me tomó por sorpresa, porque para que vean que esto, o sea, tiene la capacidad, Moravia, que pertenece a la escuela existencialista italiana, de mostrar las cosas cotidianas que uno puede decir, ah, bueno, es analfabeta, pero cómo impactan en la vida de la gente. A mí como maestra de básica, me tocaron mamás analfabetas. Y muchas veces al principio lo ocultaban, se lo ocultaban a los hijos y lo ocultaban a los docentes. Y estamos hablando de muchos años atrás, bastante después de donde se ubica el cuento, ¿no? Y claro, es terrible, es como estar en desventaja, es no poder acceder a lo que los otros sí pueden acceder. Entonces, esta conjunción del cuento El alfabeto dentro de un libro que se llama El autómata, me pareció magnífica y da cuenta, en mi humilde opinión, de la capacidad de manejar las palabras que tenía Alberto Moravia, que como le contaba a Trini, fue compañero de mi adolescencia. Tengo dos novelas muy viejitas, como las verán, El desprecio y La campesina. Estos ya no son de la biblioteca de mi papá, estos ya fueron comprados por elección. Evidentemente Moravia en mi época de juventud está muy vigente, y lo bueno que investigando sobre su vida, sigue siendo reconocido como uno de los grandes escritores del siglo XX y se sigue recomendando como una lectura para conocer, para ampliar, y creo que para conocer mucho la idiosincrasia italiana también, porque refleja en la mayoría de sus novelas y de sus cuentos situaciones, historias, y bueno, acá me quedo, si le doy la palabra a Ceci, y después vamos a conversar un poco más sobre el contenido de este cuento, que es cortito pero muy jugoso. Adelante, Ceci. Gracias, chiquilla. La verdad que
el título lo dice todo, pero es muy sutil en el relato del cuento, donde uno al final se da cuenta de que la relación tal vez, no sé si lleva mucho o poco entre los protagonistas, donde él le va poniendo trampitas, donde se da cuenta que ella no podía leer. Pero ¿cómo le escribe una carta para romper con ella si no sabía leer? Pero parece que él termina de sospechar cuando él le dice, mira el mapa, y ella se molesta, mira el cartel, ahí como que ella lo disimula más, pero ¿saben qué? Estamos en el año 2024 y todavía hay gente analfabeta en Chile. El otro día, sin querer queriendo, en mi edificio entró a trabajar una persona, un reemplazo, y ella me dijo, ¿puede escribir usted? Y, sí, no me llamó la atención, pero ella me dejó saber que no sabía escribir muy sutilmente. Yo encuentro increíble que todavía exista esto, pero esta persona que yo conocí no tenía ira ni rabia, por lo menos conmigo, no, no sé en su casa. Los simbolismos que yo vi era el automóvil, que fue todo el tiempo el protagonista del cuento, la carta, que también fue el protagonista hasta el final, el libro. Y el conflicto central es la dificultad de comunicación y falta de entendimiento entre los personajes. Obviamente ella con su dificultad para leer, que hoy día en la sociedad todo es lectura, y ha sido desde siempre, obviamente ella reaccionaba de una forma arrebatada, con ira, impulsiva, inclusive en algunas veces abusiva. Y Girolamo era todo lo contrario, igual que el papá. El papá era tranquilo, pasivo, resignado, se sometía un poco a la voluntad de los demás. El papá era exactamente igual y no sabemos qué era lo que le decía. Se me imagina lo mismo, que ella reaccionaba de una forma demasiado abrupta con respecto a todo. La fragilidad de la comunicación humana. Bueno, el cuento resalta exactamente eso y me da la impresión de que esta pareja no iba para ningún lado. Eh, no sé en qué, es un final que uno dice en qué habrá quedado. Ella no pudo leer la carta, él habrá terminado con ella, yo creo que sí, porque tendría que haber manejado demasiada la situación, no solamente con él, sino con el entorno, la familia, un poco los amigos. Así que le doy la palabra a la Trini para ver qué nos dice el cuento. Adelante, Trini. Hay tanto que decir de este autor. Yo, Alberto Moravia, lo encuentro espectacular. Y estos cuentos cortos tienen una inteligencia en el manejo de la ironía, pero muy notable. A mí me gusta mucho porque va al corazón mismo del problema. Él, para hablar un poquito de su vida, bueno, y del entorno en el que él vivió, nació en el año 1907. Murió viejito a los 82 años del 1990. Tal como decía Vivi, es considerado un representante dentro del existencialismo europeo. Este es el existencialista italiano, junto con otros. Pero este es un autor comprometido con muchas causas. Él finalmente fue parte del Partido Comunista, incluso fue diputado europeo en el Congreso Europeo en su momento, pero en su vida hay hitos que no dejaron de condicionar su interés por el tema del ser humano, porque teniendo él 7 años, sufre una tuberculosis que lo deja postrado en cama 5 años. Pero es el momento en el que él descubre la literatura y la escritura. Lee a cuanto autor clásico estaba a su alcance, pero además comienza a escribir, tanto así que a los 22 años publica su primera novela, Los Indiferentes, y se hace conocido y empieza a publicar en revistas. De hecho, funda también una revista junto con otros personajes. Se casa muy tempranamente con una mujer que le aportó muchísimo también, que era Elsa Morante, y de quien quiero leerles nuevamente una frase que hace un comentario muy sabio, y nuevamente les comparto porque creo que lo retrata muy bien a él. Voy entonces nuevamente a mi PowerPoint en el que les quiero leer el párrafo en el que su mujer
la primera mujer que tuvo, después tuvo dos más, pero la primera que aparece allí, Elsa Morante, una mujer muy inteligente y muy culta, pero dice de él en algún momento algo que nos va a iluminar mucho la relación que tenían y el estilo de vida que llevaban juntos. Elsa, incluso en sus mejores años juntos, le acusaba de ser egoísta y frío, de no amarla lo suficiente. Para ella había tres tipos de personas: los Aquiles, quienes viven sin pasión alguna; los Don Quijotes, que viven de sueños; y los Hamlets, aquellos que todo lo cuestionan. Moravia, según su criterio, era una mezcla de Hamlet y Aquiles, mientras que ella se consideraba a sí misma una versión pura de Don Quijote. En otras palabras, ella era apasionada, él imperturbable. Muy bien. Esto no solamente nos hace ver la convivencia que tenían ellos, interesantísima y además muy interesante, pero ese era Moravia, sí. Pero Moravia, dentro de todo, venía de una familia de clase media, acomodada dentro de lo que cabe, y si bien él abrazó el comunismo, él era parte de una burguesía que odiaba. Efectivamente, en su escritura hay una crítica frontal al tipo de vida que llevaba la burguesía. La encontraba hipócrita, cínica, y eso es lo que quería evidenciar con su escritura. Y lo hace de una manera mágica, porque además él, dentro de los años en que le toca vivir, empieza a conocer el psicoanálisis, empieza a leer muchas teorías sociológicas sobre el marxismo. Bueno, Marx también lo lee y es parte de la intención que tiene. Otro aspecto, antes de pasarle la palabra nuevamente a Vivi, que también tenemos que tener en cuenta, su padre tenía origen judío, su madre, en cambio, católica. Esa mezcla lo hicieron ser como era él, pero justamente por los años de la posguerra y de la Segunda Guerra Mundial, le toca vivir en Italia eh, el exilio, porque su escritura y sus obras fueron muy censuradas en la época de Mussolini, en el periodo fascista. Y él tuvo que arrancar de Roma y estuvo fuera mucho tiempo, hasta que se produce el armisticio en Italia y él puede regresar. Pero lo persiguen no solamente por su crítica fiera política al gobierno, sino también por su origen judío. Bueno, muchos aspectos de su vida que de alguna manera él deja caer también en su escritura. Si después puedes dejarme un espacio más para referirme al cuento, te lo voy a agradecer, Cecilia. Y ahora sí, le paso la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, ya que mencionaste su relación, matrimonio con Elsa Morante, eh, leyendo las descripciones de los caracteres de ambos, uno puede pensar que el cuento tiene mucho de autobiográfico, ¿no? Ella no era analfabeta, lógicamente era escritora como él, pero ella también tenía un carácter así cambiante, extemporáneo, y, o sea, eran como dos polos opuestos. Y a mí me impresionó un poco leer que dada su vida, su internación por la tuberculosis que lo hizo aislarse, Moravia justifica un poco esa frialdad, que sí pareció ser un rasgo de carácter, por ese tipo de vida que debió llevar, ¿no? No poder vincularse, no poder abrazarse, no poder relacionarse, inclusive lejos de su familia. Esto da cuenta mucho de las marcas, ¿no? Que a veces deja la vida sin que uno tenga mucho lugar a elección. Y a mí hay varias cosas del cuento que realmente me impactaron, eh, porque, eh, digamos, ¿qué le podemos sacar? Le podemos sacar tantas cosas. Eh, en primer lugar,
da cuenta de su conocimiento del valor de la lectura, porque fíjense que es como que le pone pruebas a lo largo de la narración a la protagonista Ana, con diferentes portadores de texto. Hay una carta, hay un libro, hay carteles, hay un mapa. Es decir, esto hoy, digamos, las nuevas convenciones de lectura, de enseñanza de la lectura y la escritura, ponen mucho énfasis en esto, de nutrir el clima, el ambiente de los chicos con todos los portadores de textos disponibles. Revistas, libros, imágenes con palabras, sin palabras, leer la calle. Y esto nos habla de todo lo que se pierde, de todo aquello que no puede acceder la persona analfabeta y el riesgo en que además los pone. Y el cuento lo deja en evidencia porque él le hace un engaño. Le dice que eh, tenía productos de cacería y en realidad eran peces del lago. Y yo me quedé pensando, así un poco coincidiendo con Ceci, cuando decía, ¿cómo termina esto? ¿Qué pasó? Porque seguramente si ella pidió, no sé, una pieza de cacería, el mozo le habrá dicho, no, de eso no tenemos, nosotros tenemos. Entonces, el engaño, la forma en que se puede manipular a una persona analfabeta, a mí me causa escalofrío, digo la verdad, porque cuántas veces poder leer una instrucción, un formulario, un contenido, nos ayuda a avanzar en la vida. Y de la mano de la tecnología, aunque digan que no, es cuando uno más tiene que saber leer, porque tiene más información y puede elegir, y puede ir y venir y buscar y encontrar soluciones, o meterse en algún problema grave también, ¿no? Pasa. Por eso digo, la lectura y la comprensión de lo que se lee. Y lo que me fascinó es cómo nos va mostrando a Ana, pero no puntualmente a veces con descripciones, sino en esas interacciones. Pero sí hay un párrafo cortísimo que lo quiero compartir, porque ahí de alguna manera nos muestra el interior y el exterior de Ana. Dice, le tomó del volante una mano, ella, ¿no? Y se la llevó a la cabeza, haciendo que palpara el cráneo bajo el pelo tupido y fino, como para mostrarle el golpe que se había dado, ¿no? Y dice, él sintió cuán delicada y frágil era esa cabeza de muchacha y se asombró de que dentro de ella pudieran producirse tan furiosas tempestades de cólera. Yo creo que solo con ese párrafo nos pinta de cuerpo entero a Ana. Y esa palabra muchacha me impresionó también, porque en pocas ocasiones dice Ana y en muchas reitera la muchacha, como si fuera alguien no tan próximo a él, no tan conocido, no tan cercano. Esto también habla, nos da cuenta, sin decirlo, de la relación. Era una relación, supongamos, de poco tiempo, o con poca profundidad, o con poca interacción, porque desconocer que la persona que está a tu lado y a la que se supone que amas es analfabeta, es como no conocerla para nada. Entonces, cuando Trini señalaba los vínculos con el psicoanálisis, el conocimiento del psicoanálisis, cuánto no dicho hay en este cuento respecto a Ana y Girolamo, y que nos deja el espacio a los lectores para pensar cómo podía darse una relación rica entre un estudiante universitario y una persona analfabeta, sin menospreciar a nadie, simplemente pensando en las distancias. Y acaba mi parte romántica, ¿no? Eh, Soñemos que por amor, yo he conocido situaciones de pareja así, él le enseña a leer, que hubiera sido una forma de acercarse y de estar más próximos. Por eso creo tal vez que el título del alfabeto, volviendo ahora al principio, tiene que ver con pensar un compartir. Y solo agrego una cosita más, la importancia de la escritura que tenía para Moravia y de las cartas, que acá es un poco el eje de toda la situación. Él se escribió, aún cuando después se separaron, después de un matrimonio muy, muy tempestuoso también,
cuando se separó de Elsa Morante, se escribieron cartas prácticamente hasta el fin de sus vidas. Cartas muy banales, no cartas apasionadas y de un tremendo amor. Parece que la frase más fuerte que le ponía era con afecto. Imagínense en una relación de pareja que alguien ponga con afecto, ¿no? Pero ahí nosotros vamos viendo a Moravia presente en este cuento, conociendo datos de su biografía, sin que él nos lo diga expresamente, simplemente leyendo, relacionando, y esto creo que es una de las grandes bellezas de la literatura, ¿no? Conocer al autor, conocer su material y poder entender las relaciones. Así que cuento rapidito de leer o de escuchar la narración de Trini, se habrán dado cuenta, aprovechenlo y saquenle todo el jugo del mundo. Gracias, cariño. Algo muy cortito para él, la palabra de la Trini después. Él en un momento quiso decirle, eres tonta, eres analfabeta, pero no se lo dice, porque él se da cuenta que Ana tiene la carta al revés. Entonces, igual hubo una sutileza, una delicadeza, que él pudo haber sido un bruto, ¿cierto? Hasta el final, donde él le va leyendo los carteles, pero no lo hace. Yo creo que cuando él le pide la carta de vuelta, a lo mejor no termina con ella. Como dice la Bibi, vamos a ser románticas. Pero me gustaría saber cómo se conocieron, no sé, a lo mejor el cuento ese sabía cómo se conocieron, pero bueno, como yo conocí a esta persona en el año 2024, ella también tenía hijos. Yo creo que la gente puede, eh, no sé si la palabra es esconder, pero evitar el tema, sí. Se casan, tienen hijos y al final, eh, no sé, lo ayudará el esposo, el pololo, la pareja, pero me gustó como una sutileza hacia ella. Y también lo que decía Lavigne cuando le tocó la cabecita, él también sintió como que hay una fragilidad. Y le devuelvo la palabra a la Trini. Adelante, Trini. Qué buenos comentarios. La verdad que este cuento cumple con todos los requisitos de un buen cuento. Es un cuento completo, redondito. Y evidentemente, si uno se coloca en la estructura que tiene un cuento, en que hay contenido y hay forma, la verdad que lo tenemos de ambos lados. La estructura es perfecta y nos da mucho trabajo a los lectores porque tenemos que ir interpretando los vacíos que él va dejando para que efectivamente reflexionemos sobre lo que hay detrás. Estoy tan de acuerdo con lo que decías tú, Viviana. Claro, nos encontramos con una mujer iracunda, pero él se cuestiona, ¿hay algo detrás de esto? Evidentemente que tenemos que mirar debajo del agua, porque hay una impotencia enorme de parte de ella que lo hace saber a través de la rabia. No es el camino, pero recordemos que ella era hija de un albañil, seguramente también analfabeto. Y es curioso entonces el contraste que produce el autor al ubicar en una relación a un universitario con una mujer que efectivamente no había recibido una educación tan formal. ¿Es posible que eso se dé? No lo sabemos. Pero dentro de la formalidad, también tú te referiste, Vivi, muy bien a la tensión que produce en el lector, porque a uno le va dando rabia. Uno quiere frenar al protagonista. Sin embargo, las elucubraciones que él va haciendo las hace en la mente, porque si no hubiera sido una brutalidad total, pero la somete a un engaño, a una prueba, pero era necesario para darse cuenta si era realmente analfabeta. Y ella se escuda entonces con algo de agresión, de violencia frente a él y le hace ver que efectivamente ella esconde algo. ¿Sabría ella que él se había dado cuenta? Lo más probable es que sí, porque tonta no era. Bueno, hay entonces dentro de la tensión también un estilo muy austero, muy sobrio. No es edulcorado, no, lleno de vueltas, no es directo, lleno de diálogos que nos dicen mucho, ¿no? Pero lo que más me gusta, esto yo lo conversaba con un hermano que creo que me dio me hizo ver el cuento desde otra perspectiva y es tal cual. Él me decía, aquí hay una cotidianidad maligna
Sí, efectivamente. Sin embargo, también, palabras de mi hermano, hay una enorme profundidad psicológica. Eso desde el lado de vista, desde el punto de vista formal, pero en el contenido, nuevamente, recogemos una serie de significados en el transcurso de la lectura. Por ejemplo, el momento en que se produce el quiebre del cuento, cuando él se da cuenta que tiene la carta al revés. Allí todos nos damos cuenta de la realidad de ella y él también. Y cambia de actitud. Y al final del cuento también es muy revelador cuando nos damos cuenta que en el fondo la ha llevado donde ella quería ir. Sin embargo, ella no sabe, seguramente lo va a saber cuando empiece a comer y a pedir. Tal vez el menú tampoco lo iba a poder leer, pero va a poder comer mariscos, que quizás era lo que estaban buscando, ¿no? Es efectivamente aquí un encuentro muy robusto entre las pocas páginas que tiene este libro, este cuento, y el sentido que nos quiere hacer atrapar del fondo del cuento. Es fantástico, léanlo bien. El resumen que yo les leí aborda solamente las palabras del autor y ya nos permite hacernos una idea, pero tiene muchos más secretos. Muy bien, chiquillas, les agradezco muchísimo la participación, el compromiso con que leen. Y bueno, espero que a los lectores esto también les haga pensar muchísimo y lo puedan conversar en la casa. Un abrazo para todos. Un abrazo, un besito a las dos y recuerden los cursos de Trini en la Católica, en el Centro Cultural de Las Condes, que es presencial, la Católica es por Zoom, así que cualquier duda nos preguntan por WhatsApp y yo les mando la dirección de Sonia de la Católica y el Centro Cultural de Las Condes. Así que un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao. Hola, les queremos pedir ayuda para suscribirse a nuestro canal y para que le piden a sus amigos, parientes, vecinos. Esto nos ayudaría a aumentar la visibilidad de nuestro trabajo. Es importante para nosotros, no tiene costo alguno para ustedes, no les va a llegar publicidad, solamente suscribirse a nuestro canal. Significaría que vamos a poder llegar a más personas y YouTube nos ayuda a trabajar en viralizar nuestro trabajo de lectura para todas las personas que son amantes de la literatura. Esperamos y contamos contigo. Ándate a nuestro canal en tu teléfono, en el navegador, busca Yo Soy Digital Chile, lo encuentras en YouTube y te vas a la pestaña donde dice suscribirse. Sería una gran ayuda. Muchas gracias.